arma forjada en contra de ti que prevalece. La victoria es tuya y mía. Fue ganada hace muchos años por Jesús en la cruz. Declara tu victoria en este día. Dilo conmigo. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
la victoria, voy a ver la victoria, en la angustia y el dolor, voy a ver la victoria. La victoria es tuya, Señor, y si tú eres vencedor, nosotros somos vencedores contigo, Dios. Agradecemos este tiempo, Jesús, contigo en tu presencia. Gracias. Es tuya, Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Damos gracias al Señor por esta preciosa mañana, por esa misericordia del Señor que nos permite reunirnos y llegar a ustedes por medio de este medio, por decirlo así, a sus casas. Y poder llegar hasta sus casas para traer el mensaje de Jesús. Yo quiero invitarlos en esta mañana a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5, y vamos a estudiar la escritura. Dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado la de Caín. Bueno, vamos a estudiar poco a poco. Inicia el texto diciendo: conoció Adán a su mujer. Esta palabra conocer tiene que ver con fructificar, tener hijos, con tener sexo realmente. Y ella concibió y dio a luz a un hijo llamado Caín. Pero mire lo interesante, amado hermano, dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, uno podría pensar, fue la voluntad de Dios que naciera un hombre como Caín, asesino, envidioso, egoísta, un muy mal hermano, un mal elemento. Muchos dirían, bueno, pero ¿por qué el Señor permitió, si Dios todo lo conoce, por qué sencillamente no permitió que naciera? Bueno, hermanos, es por lo mismo que existe el color blanco y el color negro. Si no existiera el blanco, usted no distinguiría el negro, o lo contrario. Es necesario que también esté el mal para saber lo que es bueno y conocer al Dios bueno. Porque todo está controlado y está bajo la voluntad del creador del universo y el creador de la tierra. Versículo 2, sigamos. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador, realmente era un agricultor. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, aquí viene Caín y trae ¿qué? Una ofrenda a Jehová. Recuerde que él era ¿qué? Labrador. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel. Mira, miró a Abel y a su ofrenda. Pero, ¿qué pasó? La de Caín no.
Si nosotros lo miráramos de esta manera diríamos, pero qué injusto, ¿por qué Dios, si Él viene y trae una ofrenda, con amor muy seguramente, delante de la presencia de Dios, y Abel también la trae, acaso es que Dios está haciendo acepción de personas? Pero realmente para poder entender por qué le fue agradable a Dios, tenemos que ir realmente a la Biblia, paso a paso, para poder entender qué fue lo que pasó allí. ¿Por qué motivo el Dios eterno no miró con agrado a la ofrenda de Caín y sí la de Abel? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Abre tu Biblia aquí y mira lo que dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Usted que la Biblia aquí nos está diciendo que había algo en el interior de Abel que fue agradable a Dios, que no estaba en Caín. Aunque los dos trajeron un detalle, una ofrenda delante de Dios, había una que tenía algo diferente, algo especial, algo que realmente es acepto a la vida del eterno Dios Padre. Y vamos a ver que desde el principio ha sido así, hasta el final, siempre va a ser así. ¿Por qué? Primero que todo, para poder entender por qué por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, o sea, Abel, debemos saber lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Romanos 10, 17. Aquí la pregunta es, ¿qué habían oído ellos dos? Amados hermanos, inicialmente la Biblia era contada. Ya empezó a ser escrita a través de Moisés, pero anteriormente era contada, y de generación en generación se iban contando la Biblia. Entonces, Adán y Eva empezaron a contarles a sus hijos cómo habían empezado en Edén, poco a poco, y toda la historia, y lo que Dios había dicho, y cómo ellos habían pecado en contra de Dios. Ve un minuto y mira, por ejemplo, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 21, y dice lo siguiente. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La pregunta es, ¿acaso estaban desvestidos? Pero a través de la caída del hombre descubrimos que pasó algo, y para poderlo entender, mira aquí en Génesis 3:7 que es lo que dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. O sea, antes no conocían que estaban desnudos. A través del pecado se desarrollaron los sentidos, porque inicialmente el hombre era un ser totalmente espiritual. Primera de Tesalonicenses 3:25 dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero aquí era un hombre, Adán y Eva eran totalmente espirituales. Allí en Edén ellos empezaron a contarle muy seguramente a sus hijos, teníamos una hermosa relación con nuestro Padre, hablábamos todo el tiempo, dialogábamos todo el tiempo, éramos muy espirituales. Pero a partir del pecado el hombre dejó de ser espiritual, y según la Biblia su espíritu se apagó y el alma se adhirió. Por eso la escritura a partir del nuevo pacto dice que la palabra del Señor es como espada de doble filo, es más cortante, ¿cierto?, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces allí lo que pasó fue que el hombre se volvió totalmente carnal, almático. Y lo primero que ellos hicieron, se dieron cuenta, al desarrollarse los sentidos, ¿cierto?, que estaban desnudos, se hicieron, bien lo que dice. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Querido hermano, estas hojas representan las obras de los hombres. Las obras de los hombres que quieren comprar a Dios de una u otra manera. Algunos, por ejemplo, piensan que para ir al cielo deben pertenecer a una religión y defienden su religión, ¿cierto? Dicen, no, es que yo soy así, mi religión es esta, o muchos dicen, venga a esta iglesia porque esta es la verdadera iglesia de Dios, y por allí tú puedes entrar al cielo, según ellos. Otros ofrecen sacrificios, creen que para ganar el favor de Dios se empiezan a lapidar, se golpean o caminan de rodillas largos tramos,
Y creen que por esos sacrificios que ellos hacen, Dios tiene una obligación de cumplirles algún propósito o algún anhelo a ellos. De hecho, muchos, y aún en el pueblo cristiano, creen que porque hacen cosas Dios les debe a ellos. Pero, querido hermano, recuerde que nosotros somos los deudores del Señor. Otros con dinero piensan que porque dan harto dinero y dan más dinero, se merecen un mejor favor de parte del Señor. Pero hay otros que realmente, ¿cierto?, vienen y queman incienso extraño y creen que por eso van a alcanzar favores de Dios. Usted va a muchos lugares, y aún en iglesias cristianas, ustedes muchos dicen no. Entonces, si usted compra esta agua que está bendita, a usted le va a ir bien. Le echa a su casa y todo se va a arreglar. Eso dicen algunos. Otros le dicen, no, yo vendo el aceite ungido. Usted se unta ese aceite y usted lo compra aquí, en esta iglesia que es su verdadera iglesia, y usted va a quedar sano. Pero otros van más allá, sacando textos fuera del contexto y ungen pañitos y ungen pañuelos. Y entonces dicen, ¿cierto? Se lo dan para que se lo lleven a otros, para que realmente sean sanos. Pero hay otros que dicen, no. La Biblia enseña, y también, si tú te quieres proteger, puedes untar sal marina alrededor de tu casa y Dios te va a proteger. Y así sucesivamente miles y miles de cosas, porque son las obras de los hombres. Pero no son las obras de Dios. Porque miren lo que sucede. Volvamos a Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. La pregunta es, ¿quién las hizo? ¿El hombre o Dios? ¿Dónde está la fuente verdadera? En Dios. ¿Por qué Dios hizo esto? Dios había dado una palabra a Adán y Eva y les había dicho que podían comer de todos los frutos, de todos los árboles, podían comer de todo, menos de un árbol. Tú conoces la historia, pero resulta que este árbol tenía cosas buenas y cosas malas, o sea, del bien y del mal. Querido hermano, hay caminos que parecen rectos al hombre, pero su final es camino de muerte. Hay cosas que tal vez pueden parecer que sean muy buenas, pero si Dios dice que no, sencillamente es no, porque debemos obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y Dios les había dicho que si tomaban de ese fruto, ciertamente morirían. ¿Ciertamente qué? Morirían. Y por primera vez ellos vieron morir a una criatura en este mundo. Debió haber sido aterrador para ellos ver que la criatura se murió, el Padre la sacrificó y derramó su sangre. En su interior debió haber ocurrido algo tremendo, pero lo que Dios les estaba diciendo, por culpa de ustedes, otro va a morir o otro está muriendo. Hay algunos que enseñan que hubo una época preadánica y que estuvieron allí los dinosaurios y esos dinosaurios murieron y desaparecieron. La pregunta es que, de acuerdo a la Biblia, la muerte entró a regir a partir de este momento que desobedeció a Adán y Eva, porque entró la muerte, entró el pecado, entró la enfermedad, entró todo ello, pero en la misericordia de Dios les dio una gran promesa, que hoy en día tú y yo podemos disfrutar de esta promesa. Pero aquí le empezó a enseñar a ellos lo siguiente, y para poder entender cuál era la promesa, mire lo que dice en la parte de Hebreos 11:4. La primera parte dice, por la fe Abel ofreció ¿qué? Más excelente sacrificio que Caín. La segunda parte dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La palabra justo no tiene que ver con que Abel fuera muy bueno, ni nada de ello. La palabra justo tiene que ver con justificación. Y eso fue lo que entendió Abel, y Caín no quiso entender. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos 18. Vamos a leer. Diciendo primero esto: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
Aparentemente aquí hay una contradicción, ¿cierto? Pero vamos a mirar poco a poco este detalle. En el antiguo pacto, querido hermano, Dios le había dado inicialmente una promesa a Adán y a Eva. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15, que se llama el protoevangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente. Y entre tu simiente, aquí la palabra simiente o cera es semilla, entre tu descendencia y la descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amado hermano, la ofrenda de Caín no tenía sangre. Tenía que traer, él había escuchado la misma historia que había escuchado su hermano. La Biblia contada por medio de sus padres. Pero él tenía que traer un corderito, algo que representara a Cristo. Pero él trajo lo que se le dio la gana. Como muchos hermanos vienen y delante de Dios y quieren hacerlo a su manera. La iglesia está manipulada por falta de conocimiento, pero la verdad de Cristo está alejada. ¿Por qué tenían que traer un corderito? Porque representa a Cristo y su evangelio. Recuerden que el evangelio es Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces Abel trajo el corderito para sacrificarlo porque representa a Cristo y a su evangelio. Pero Caín no. Él pecó delante de Dios. Y muchos en el mundo entero deben saber esto. Solo hay una ofrenda agradable a Dios Padre: Jesucristo. No hay otra. Mire lo que dice: el sacrificio muestra la fe de los del Antiguo Testamento, porque la fe sin obras es muerta. Cuando los del Antiguo Pacto traían el corderito o el sacerdote en el tiempo de la ley, era la obra que mostraba mi fe de la promesa de Génesis 3:15, de que iba a venir un libertador que iba a quitar realmente el pecado. Recuerda, amado hermano, que en el Antiguo Pacto la sangre de los animales no quitaban el pecado, solo lo tapaban. Era como hacer vales cada vez que hacían ¿qué? El sacrificio. Pero Cristo vino una vez y para siempre para solucionar este problema en el cual tú y yo podemos disfrutar hoy en día. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 9. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué era lo primero? Estos sacrificios. Pero ya no hay más sacrificios como estos, por una razón. Porque dice Hebreos 10:10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Jesucristo es la única ofrenda agradable delante de Dios. De pronto alguien me dirá: ay hermano, pero en Filipenses 4:18 dice el apóstol Pablo de que esta ofrenda es olor fragante y era de dinero al Señor. Claro, porque viene untada de Cristo. Cualquier ofrenda en el nuevo pacto que no venga untada de Cristo no es agradable delante del Padre. Si tú haces una ofrenda de acuerdo a la ley, ya no es agradable delante del Padre, porque tú no la estás dando por amor ni por convicción, la estás dando por obligación y por ley, sea de dinero o de manipulación, porque muchos utilizan el pacto para manipular a los ignorantes en las escrituras y poder asaltar el buen nombre y la buena fe de los hermanos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. La verdad, querido hermano, en esta mañana es un pensamiento que lo estamos estudiando poco a poco por el tiempo. El tiempo realmente es muy corto, pero si llegáramos a profundizar en esto podríamos durar muchísimo tiempo. Aquí lo más importante es que usted entienda, ¿cierto?, lo que realmente agrada al Padre. Miren lo que dice Filipenses 2, 9, 10.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ¿en el nombre de quién? De Jesús, se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Realmente, el sacrificio en la cruz fue para Dios. Fue ejecutado por Dios, para su gloria y la gloria del Padre. Y así es en todo. Si tú, para salvación, según la Escritura dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Romanos 19:10 dice que si confiesas con tus labios que Jesús, no hay otro nombre, es el Señor, serás salvo. O sea que no hay otro nombre en el cual tú y yo podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos hablar para cualquier oración, para cualquier situación, si tu ofrenda, tu oración, todo va untado de Cristo, es agradable delante del Padre. Porque Jesús realmente es el único intercesor. Él está allí en el cielo intercediendo por nosotros, ejerciendo el oficio del gran sumo sacerdote. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, 4 al 6. Vamos a mirar Primera de Pedro 2, 4 al 6. Es muy hermoso lo que dice aquí. Dice: acercándonos a Él, ¿a quién? A Dios. Piedra viva, Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El texto habla claramente. La única manera para llegar al Padre es por medio de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero aquí Caín se hizo el de la oreja gacha. Y muchos quieren llegar a Dios por medio de los diferentes caminos y religiones y de muchas maneras. Pero solo existe un camino, solo existe una ofrenda agradable a Dios. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, en esta mañana, este corto pensamiento y este corto mensaje es para que tú y yo meditemos en la palabra y meditemos en la verdad de Dios, en Cristo y en su Evangelio, para que crezcamos realmente en el conocimiento del eterno Señor. Únicamente por Cristo es que tiene sentido nuestra vida. Él le dio sentido a nuestra vida, porque Él restableció lo que en Edén se había perdido. Esa relación tan hermosa que tenían Adán y Eva con el Padre todo el tiempo, Jesús la ganó en la cruz por medio de su sangre. Tú y yo tenemos esa gran bendición que por medio de Jesús podemos tener una relación hermosa con el Padre día a día, con su palabra, con su verdad. Poder experimentar su paz, su presencia, pero sobre todo su perdón y su amor. Porque es imposible dejar de pecar. El que dice que no ha pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Pero en todo lugar y en todo momento podemos venir y decir: Señor, perdónanos y límpianos y ayúdanos a cambiar, a que nuestra vida sea transformada por medio de esa preciosa relación, para que la paz del Señor venga a nuestra vida y venga tiempos de refrigerio. Porque si tú y yo no confesamos el pecado, estamos muertos, hermano. Dice el salmista que mientras que él cayó y no confesó su pecado, sus huesos se envejecieron, se empezó a enfermar. La falta de confesión de pecado
enferma la vida de las personas, enferma su cuerpo. Tal vez tú tengas problemas de salud porque no has confesado pecados delante del Señor. Pero es maravilloso que ya no tenemos que correr a ningún lugar ante ningún hombre para ir a confesarle nuestros pecados, sino podemos venir delante de ese Padre eterno y maravilloso y por medio de Jesús y de su sangre empezar a confesarle nuestros pecados. Vamos a recibir libertad, vamos a recibir sanidad, vamos a recibir refrigerio. Es maravilloso. Si queremos venir también y ofrecer un sacrificio de adoración y de alabanza, lo podemos hacer. No tenemos que ir a un lugar especial. Claro, hay que congregarnos, pero no quiere decir que solo allí podemos adorar al Señor. Allí donde tú estás, en el baño, en tu habitación, en donde sea. Por medio de Jesús, por medio de la única ofrenda agradable al Padre, podemos levantar nuestras manos y adorarte y decirle al Señor: tú eres hermoso, tú eres bello, tú eres precioso, tú eres mi Señor, tú eres quien me comprende, tú eres quien me levanta, tú eres quien me escucha. Porque Él está dispuesto, tiene inclinado su oído para escucharnos. Esta ofrenda tiene muchísimas ventajas, grandiosas ventajas, una inmensa riqueza por medio de Jesucristo. No tenemos que esperar 8 días hasta que abran una iglesia para poder ir allí, para adorar al Señor o para confesar nuestros pecados o para postrarnos y humillarnos. Podemos hacerlo ahí donde tú estás, por medio de esa ofrenda, por medio de Jesús. Esto es precioso, amado hermano. Y lo mismo tiene que ser en todo, en la salvación, en el perdón, en la sanidad. Muchos corren detrás de los hombres, miren que aquel sana, mira que el otro sana, y todos se van allá detrás de los hombres. Cuando por medio de Jesús, quien es el sanador, allí donde tú estás, te puedes humillar ahora mismo y poner tu mano en tu cuerpo y decirle: Señor, tú eres mi sanador. Yo te presento, Padre, a Jesús, porque por tu llaga he sido sanado y curado, y tú mismo puedes orar y allí mismo vas a recibir sanidad. No tienes que esperar que ningún hombre venga y te imponga las manos. Claro, la Biblia dice: ve e imponga las manos sobre los enfermos. Pero si tú tienes relación por medio de esa ofrenda agradable, tienes muchísimas ventajas. Allí donde estás, si te humillas y clamas al Padre por medio de Jesús, puedes obtener tu sanidad sin necesidad de correr a ningún lado. Hay miles de testimonios, miles de sanidades. Muchos, estudiando la sola Escritura y leyendo el texto de Isaías 53, han recibido sanidad. Hay miles de testimonios de personas que han sido sanadas. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se dio como ofrenda, hermano, por ti y por mí. ¿Qué más? Todo lo que queramos dar es por medio de Cristo. Si tú quieres apoyar tu obra porque tienes relación y voluntad de Cristo, dice: Señor, yo siento en mi corazón, de acuerdo a la relación que debo apoyar en mi obra, lo vas a dar por amor. Untada de Cristo sin esperar nada a cambio. Porque Dios es bueno, así tú des o no des, Dios permanece fiel. Así como llueve y hace sol, dice la Escritura, sobre buenos y malos, Dios te va a proveer, Dios te va a dar. Pero en agradecimiento a esa relación, a ese Dios maravilloso, yo llevo mi ofrenda a la iglesia. No podemos decir al altar, porque realmente el altar ya no existe. Porque realmente el altar es lugar de sacrificio, y de acuerdo a la Escritura dice que no hay más sacrificio por los pecados. El último altar fue la cruz del Calvario, querido hermano. Ahora podemos venir a ningún altar, no, porque el sacrificio ya fue consumado. Dice: una vez y para siempre. Lo dice Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos el altar. Necesitamos es humillarnos por medio de Jesús en la presencia del Padre para recibir de su gloria. Amado hermano, el tiempo es muy corto, podríamos hablar muchas cosas. Pero en esta mañana, tú y yo debemos entender el gran valor de Cristo y su obra. Él es suficiente para todo lo que necesitamos, porque Él es el amor.
Y su amor nos constriñe y su amor es precioso en todos los campos. Ya no estés más angustiado. Ya no te sientas confundido. Porque si allí donde tú estás, si aprendes a venir al Padre y presentas a Jesús, tu vida va a cambiar. Tú que me escuchas, querido, si nunca le has dicho al Señor, a Jesús, que entre a tu corazón hoy, humíllate allí donde estás y dile: Padre, yo te presento a Jesús, la única ofrenda agradable. Yo quiero ser salvo, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero disfrutar de todo lo que tú tienes para mí. Y en el nombre de Jesús yo te invito a que entres a mi corazón, gobiernes mi vida y me enseñes a conocerte. Presenta a Jesús y tu vida va a cambiar. No presentes tus preceptos, tus religiones, tus argumentos, eso no sirve de nada. Solamente Cristo. Él es el Dios eterno, nuestro Señor, que por amor dio su vida por nosotros, porque aún siendo Dios, renunció a su condición de Dios y se hizo hombre, y caminó en esta tierra como el unigénito del Padre, y fue a la cruz, y allí dio su vida y derramó su sangre por amor a nosotros, y resucitó al tercer día. Y eso es lo que tú y yo, lo suficiente que necesitamos, a Cristo y su obra, para vivir en este mundo perverso, en este mundo maligno que cada día está peor. Yo los bendigo, les doy gracias en esta mañana y espero que esta palabra ministre a tu vida y a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un feliz día. Es cierto, la Biblia nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, volverá dentro de poco tiempo para apoderarse de la tierra y gobernarla con amor, justicia y equidad para todos. Claro que tú no tienes que esperar hasta entonces para formar parte de ese maravilloso reino de amor. En este mismo instante puedes pedirle a Jesús que venga a vivir en tu corazón, y así iniciarás a partir de hoy toda una vida de felicidad que durará para siempre. Basta con que digas esta pequeña oración: Jesús, por favor, entra en mi corazón y perdóname los errores y pecados que he cometido, y ayúdame a compartir tu amor con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Ya que has invitado a Jesús a vivir en tu corazón, descubrirás que tu vida irá cambiando de maneras muy diversas y emocionantes que jamás hubieras creído posible. Nos encantaría recibir noticias tuyas. Con seguridad te contestaremos: te amamos.